Mis tíos se aprovecharon de la enfermedad de mi papá para quedarse con sus tierras, pero se las arrebaté cuando mi papá enfermó. Mis tíos intentaron robarle todo. No solo lo descubrí, sino que me aseguré de que se arrepintieran de haberse metido con nuestra familia. Soy Samuel, y si algo me sobra es paciencia, aunque el año pasado mis tíos estuvieron a punto de sacármela a tirones. No es por exagerar, pero por poquito y pierdo la cabeza, aunque ya van a ver por qué. Mi papá, Ramiro, siempre fue pilar de la familia. Desde que tenía 10 años trabajó esas tierras como si fueran parte de su propia carne. Cada surco, cada árbol frutal, cada pedazo de ese suelo, lo hizo suyo a base de sudor y callos en las manos. Gracias a su esfuerzo tuvimos techo, comida y una educación decente. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, decía que las hectáreas eran su tercer hijo, después de mi hermana Valeria y yo. No era una exageración, era la pura verdad. Cuando mi mamá enfermó, mi papá seguía trabajando esas tierras mientras la cuidaba, y yo lo miraba con admiración. Siempre pensé que era invencible, como un roble. Pero hasta los árboles más fuertes pueden tambalearse. Ahora, hay que hablar de mis tíos, Julio y Ernesto. Esos dos siempre parecían sacados de un libro de cuentos, donde los villanos usan sonrisa falsa y perfume barato. Nunca hicieron nada por las tierras, ni por mi papá, ni por nadie. Pero eso sí, venían cada diciembre con sus coches nuevos, sus trajes bien planchados y sus aires de grandeza. Mientras todos comíamos en la mesa vieja de madera, ellos se pavoneaban como si el campo les perteneciera por derecho divino. Lo peor no era eso, no. Lo peor era que cada visita dejaba una nube de chismes sobre nosotros. Se iban al pueblo a contar que si el terreno no servía, que si mi papá era un terco que no sabía administrarse, que si nosotros, Valeria y yo, nunca levantaríamos cabeza. Todo se puso peor hace un año. Mi papá empezó a sentirse mal. Al principio era cosa de cansancio, pero pronto llegaron los dolores en el pecho, la tos que no paraba, y un día no pudo ni levantarse de la cama. Lo llevamos al doctor y nos dieron la peor noticia que alguien puede recibir: cáncer de pulmón avanzado. Sentí que el mundo se me venía encima. A mi hermana Valeria le tocó ser la fuerte por los dos, pero ni siquiera ella podía disimular las lágrimas cuando las cosas se complicaban. Los tratamientos, las medicinas, el hospital, todo costaba, y el dinero que entraba de la cosecha apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Pero ahí no termina la historia. En medio de todo el caos, aparecieron mis queridos tíos. Un día, mientras yo estaba con mi papá en el hospital, Julio llegó a la casa con un abogado y un folder de papeles bajo el brazo. Le dijo a Valeria que había que ordenar las escrituras por si a mi papá le pasaba algo. Es para proteger el patrimonio de la familia, dijo con esa voz melosa que le daba asco a cualquiera. Y Valeria, que a veces es más buena gente de lo que debería, casi firma. Pero llegué justo a tiempo. Cuando vi esos papeles, se me heló la sangre. No era ningún papel de orden ni de protección. Era una cesión. Todo, absolutamente todo, pasaba a nombre de mis tíos y ella firmaba. Les arrebaté los papeles de las manos y los rompí en 1000 pedazos frente a ellos. Julio puso su cara de víctima, esa que le encanta usar cuando lo descubren haciendo algo sucio, y Ernesto comenzó con su sermón de siempre, que si era un malagradecido, que ellos solo querían ayudar y que mi papá ya no podía con el campo. Los mandé al diablo, así de simple. Pero ahí no acabó la cosa. Pensé que con eso iban a entender que no se metieran con nosotros, pero subestimé lo bajo que podían llegar. A las semanas empezaron los rumores, que si mi papá estaba endeudado hasta el cuello, que si Valeria y yo éramos unos inútiles, que las tierras ya no valían ni la mitad. Yo intenté ignorarlo, pero en un pueblo tan chico, el chisme corre como fuego en el monte. Lo peor fue cuando descubrí lo que estaban tramando de verdad. Un día, fui al registro de la propiedad para revisar unos papeles y me enteré de algo que me dejó helado. Mis tíos habían iniciado un proceso legal para declarar a mi papá incapaz de manejar sus bienes por culpa de su enfermedad. Eso significaba que podían quedarse con todo, legalmente. Todo por lo que mi papá había trabajado durante años. Ahí sí que me encendí. Ya no era solo por las tierras. Era por la dignidad de mi papá, por su memoria, por todo el esfuerzo que había puesto en su vida. ¿Y saben qué? Ellos pensaron que me habían ganado la partida, pero no contaban con que yo también sabía jugar sus juegos. Cuando descubrí lo que mis tíos estaban planeando, sentí una mezcla de furia y determinación que no sabía que llevaba dentro.
Era como si algo en mí se hubiera encendido y ya no hubiera manera de apagarlo. No iba a permitir que se salieran con la suya. No después de todo lo que mi papá había sacrificado por nuestra familia. Lo primero que hice fue reunir todas las pruebas posibles. Pasé noches enteras revisando papeles, buscando documentos viejos que demostraran la titularidad de las tierras y las cuentas claras que mi papá había llevado toda su vida. Incluso encontré cartas que mi mamá había escrito donde hablaba del sueño que tenía junto a mi papá de dejarle esas tierras a sus hijos. Esas cartas, llenas de palabras amorosas y esperanzas para el futuro, se convirtieron en mi combustible. Cada línea me recordaba por qué estaba peleando. Guardé todo eso como si fuera oro, porque sabía que lo necesitaría. Mientras tanto, mis tíos seguían moviendo sus piezas con una habilidad que daba miedo. Julio, con su sonrisa falsa y su aire de superioridad, había logrado aliarse con un notario del pueblo que no tenía problemas en hacer las cosas a su manera. Y Ernesto, aunque siempre fue más bruto que su hermano, sabía usar su voz para esparcir rumores venenosos. En cuestión de semanas, la gente del pueblo empezó a vernos como unos fracasados. Pobrecitos los hijos de Ramiro, decían con un tono que no sabía si era de lástima o burla. Esas tierras ya no sirven, y esos muchachos no tienen idea de lo que hacen. Cada palabra que llegaba a mis oídos era como una daga, pero también me daba más razón para luchar. Un día, cuando fui al hospital a ver a mi papá, él me agarró de la mano con la poca fuerza que le quedaba. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, pero su mirada todavía tenía esa chispa que siempre lo había definido. «No dejes que te quiten lo que es nuestro», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase se clavó en mí como un mandamiento. En ese momento, decidí que no solo iba a pelear por las tierras, sino que iba a asegurarme de que mis tíos nunca más pudieran aprovecharse de nadie. Mi primera jugada fue buscar a alguien que conociera el sistema mejor que ellos. Después de muchas preguntas y algunas recomendaciones, encontré a un abogado joven, recién llegado al pueblo, que tenía fama de ser honesto y con ganas de hacer justicia. Se llamaba Alejandro, y desde el momento en que le conté mi historia, se indignó tanto como yo. «Vamos a darles donde más les duele», me dijo con determinación. Me ayudó a preparar una demanda para anular cualquier movimiento que mis tíos estuvieran intentando hacer. También sugirió que investigáramos las cuentas de Julio y Ernesto, porque algo me decía que sus manos no estaban precisamente limpias. Alejandro era todo un estratega. En cuestión de días teníamos un plan completo para enfrentar a mis tíos. El siguiente paso fue un poco más arriesgado. Sabía que mis tíos tenían una reunión con el notario en la oficina de registro, así que decidí aparecerme de sorpresa. Llegué con Valeria y Alejandro, y en cuanto entramos, los rostros de Julio y Ernesto cambiaron de color. «¿Qué haces aquí?», me preguntó Julio con su tono altanero, aunque su voz temblaba un poco. «Vengo a cuidar lo que es nuestro», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Puse sobre la mesa todos los documentos que había reunido, escrituras, cartas de mi mamá, registros de cosechas. Dejé claro que no pensaba retroceder ni un paso. El notario, que al parecer no esperaba que alguien lo enfrentara, empezó a tartamudear excusas sobre procedimientos legales. Mis tíos, por su parte, se quedaron callados, pero sus miradas lo decían todo. Estaban furiosos. Esa jugada me ganó algo de tiempo, pero también hizo que mis tíos se pusieran más agresivos. Unos días después, alguien dañó la cerca que rodeaba nuestras tierras. Luego, encontramos que habían arrancado varios árboles frutales, dejando un paisaje desolador en un rincón del terreno. Sabía que eran ellos, pero no tenía pruebas. Valeria empezó a asustarse. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo: «Samuel, ¿y si esto se pone peor?». La miré a los ojos y traté de transmitirle la confianza que yo mismo necesitaba sentir. «No les vamos a dar el gusto», le respondí. Pero por dentro, yo también sentía el peso de todo. Lo más inesperado fue cuando un vecino del pueblo, don Anselmo, se presentó en nuestra casa una tarde. Era un hombre mayor, amigo de mi papá desde hace años, con un andar lento pero una presencia firme. Me entregó un sobre amarillo y me dijo: «Ramiro me dio esto hace tiempo. Me dijo que solo te lo diera si las cosas se ponían feas». Dentro del sobre había un documento firmado por mi papá, dejando claro que las tierras eran un legado exclusivo para Valeria y para mí. Pero eso no era todo. También había una carta dirigida a mis tíos, escrita de su puño y letra, donde los acusaba de codiciosos y les advertía que no intentaran robar lo que no les pertenecía.
Las palabras de mi papá eran contundentes y llenas de la rabia contenida que nunca había expresado en vida. Con ese documento en mis manos, sentí que había recuperado un poco de ventaja, pero sabía que aún no era el momento de usarlo. Tenía que planear bien mi próximo movimiento, porque esta batalla está lejos de terminar. Mis tíos estaban planeando algo más grande, lo sabía. El momento para usar el documento que me había dado don Anselmo llegó más pronto de lo que esperaba. Una mañana, mientras Valeria y yo terminábamos de reparar una parte del terreno que había sido dañada, llegó una notificación oficial. Era un documento que confirmaba lo que había temido. Julio y Ernesto habían iniciado un juicio formal para reclamar las tierras como suyas. Su estrategia era tan clara como cruel: desgastarnos emocional y económicamente hasta dejarnos sin opciones. Pero lo que ellos no sabían era que nosotros teníamos unas bajo la manga que podía cambiarlo todo. Alejandro, con su calma habitual, me aconsejó paciencia. Espera el momento adecuado, me decía una y otra vez. Mientras tanto, continuamos investigando. Alejandro logró conseguir registros bancarios que dejaban en evidencia transferencias sospechosas entre Julio y el notario. Además, salieron a la luz pagos en efectivo a ciertos jornaleros que habían sido vistos dañando nuestra propiedad. Era como un castillo de naipes. Con cada nueva prueba, la estructura de mentiras que habían construido mis tíos se tambaleaba un poco más. El día del juicio fue un verdadero espectáculo, casi digno de una novela. Julio llegó luciendo un traje impecable, su sonrisa arrogante y ese aire de superioridad que siempre lo caracterizó. Ernesto, aunque menos vistoso, se notaba inquieto. No paraba de tamborilear los dedos sobre la mesa, y su mirada evitaba la mía. Valeria y yo, en cambio, nos presentamos con la tranquilidad de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Durante la audiencia, los abogados de mis tíos intentaron descalificar nuestras pruebas con argumentos que, aunque bien ensayados, carecían de peso. Aseguraban que las cartas de mi mamá eran simples recuerdos sentimentales sin valor legal y que los registros de cosechas no probaban nada relevante. Pero entonces Alejandro sacó el documento que don Anselmo nos había entregado. La sala quedó en absoluto silencio. Cuando el juez comenzó a leer las palabras de mi papá, pude sentir cómo la tensión llenaba el aire. Julio, incapaz de contenerse, se levantó de su asiento y comenzó a gritar que todo era una farsa, que yo había falsificado el documento. Sus palabras se escuchaban desesperadas, como si supiera que estaba perdiendo el control de la situación. Ernesto, por su parte, bajó la cabeza, evitando cualquier contacto visual. Pero lo mejor estaba por venir. Alejandro presentó los registros bancarios que demostraban los sobornos y otros movimientos irregulares. El juez, visiblemente molesto, ordenó una investigación inmediata. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La decisión final llegó rápidamente. Las tierras eran nuestras, y Julio y Ernesto no solo fueron obligados a pagar una multa considerable por daños y perjuicios, sino que también quedaron expuestos por sus transacciones ilegales. Lo que había comenzado como un intento de despojarnos de nuestro legado terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. La investigación reveló que habían estado involucrados en otros fraudes, lo que llevó a que enfrentaran cargos penales. Ver sus rostros cuando escucharon el veredicto fue una de las sensaciones más extrañas que he experimentado. No era alegría, ni siquiera alivio. Era algo más profundo: la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, había llegado. Cuando todo terminó, el silencio que quedó después fue ensordecedor. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, sí, pero a un costo alto. Mi relación con mis tíos estaba completamente destruida, y aunque nunca había sido cercana, el peso de la traición seguía presente. Valeria, siempre mi mayor apoyo, también sentía las secuelas. Una tarde, mientras repasábamos juntos todo lo que habíamos pasado, me dijo: «Esto nunca debió haber llegado tan lejos». Y tenía razón. En un mundo justo, esta batalla nunca habría existido. Unos días después, decidí darme un momento para reflexionar. Caminando por las tierras, deteniéndome en cada rincón que había sido escenario de nuestro esfuerzo y sacrificio. Los árboles que habían sido arrancados comenzaban a brotar de nuevo, como un símbolo silencioso de renovación. Valeria me acompañó en silencio, su presencia tan cálida y constante como siempre. «Lo logramos», dijo, tomando mi mano y mirando el horizonte. Yo asentí, pero sabía que el verdadero triunfo no estaba solo en haber recuperado las tierras. Era algo más profundo.
Habíamos demostrado que la justicia, aunque complicada y muchas veces inalcanzable, todavía puede prevalecer. Antes de irnos, me detuve bajo uno de los árboles nuevos que habíamos plantado. Con cuidado, enterré la carta de mi papá bajo su sombra. Era mi manera de cerrar un ciclo, de devolverle algo a quien había luchado tanto por nosotros. Su legado estaba seguro, no solo en esas tierras, sino en todo lo que habíamos aprendido y enfrentado juntos. Al alejarme, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La batalla había terminado, pero su memoria viviría para siempre en cada rincón de esas tierras que tanto había amado.